Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado hoy porque tenemos un tema que, madre mía, va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les invito a que se queden hasta el final porque hoy vamos a desmenuzar, a analizar, a comentar y a especular sobre una noticia que sinceramente ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Así es, preparaos para el chisme, porque hoy hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que quizás no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más queridas y populares de la escena turca, y no solo eso, eran una pareja que nació en la vida real gracias a la magia de la pantalla. Se conocieron y se enamoraron mientras grababan la serie Love is in the Air, una serie que, por cierto, fue un auténtico fenómeno global. Y ahora, el 23 de septiembre de 2025, la noticia que ha sacudido a fans y medios por igual, Hande y Kerem, al parecer, ya no están juntos. Y sí, ya sé lo que están pensando, oh no, otra vez. ¿Por qué siempre se acaban estas cosas? Y tienen toda la razón, es una pena cuando una pareja que nos parecía tan bonita y que nos hacía creer en el amor, decide tomar caminos separados. Pero bueno, la vida es así, y lo importante es analizar qué pasó, cómo pasó, y sobre todo, qué implica todo esto para ellos, para sus carreras, y para la legión de fans que los seguimos y los apoyamos. Así que, como siempre les digo, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un té o lo que les guste y acompáñenme en este viaje por el mundo del chisme, el análisis y la especulación. Pero ojo. Todo con respeto y desde el cariño porque al final del día, Hande y Kerem son personas, y merecen nuestro respeto. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles de esta ruptura, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y de esta forma no se perderán ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que vienen muchos más con contenido interesante sobre el mundo de las series turcas, actores, actrices y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada, y ahora sí comenzamos. Bien, volviendo a la noticia bomba, el 23 de septiembre de 2025. La noticia explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos como una bomba. De repente todo el mundo hablaba de ello. Fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, y los fans, por supuesto, entraron en shock. ¿Pero qué sabemos realmente? Pues la verdad, al principio, muy poco. Las primeras noticias hablaban de una separación amistosa, de diferencias irreconciliables, y de que ambos habían decidido tomar caminos separados de mutuo acuerdo. Un comunicado vago y genérico, como suelen ser este tipo de anuncios. Pero claro, todos sabemos que detrás de esos comunicados suelen esconderse muchas más cosas. Y aquí es donde empieza la especulación, porque como siempre el Internet, y especialmente las redes sociales, se convirtieron en un hervidero de teorías y de rumores. Empezaron a circular versiones de todo tipo. Algunos decían que la distancia había sido un factor clave. Y es que, recordemos, ambos tienen carreras muy exigentes, y a menudo, sus compromisos profesionales los mantenían separados por largos periodos de tiempo. Kerem, por ejemplo, ha tenido proyectos internacionales, lo que implicaba viajes constantes, mientras que Hande también estaba trabajando en varios proyectos en Turquía. La distancia, sin duda, puede ser un factor que erosione cualquier relación, por muy sólida que parezca. Otra de las teorías que más fuerza cobró fue la supuesta incompatibilidad de caracteres. A pesar de que en público siempre mostraban una imagen de pareja perfecta, cariñosa y compenetrada, hay quien aseguraba que en privado, las cosas no eran tan idílicas. Que tenían discusiones, desacuerdos y que sus personalidades a veces chocaban. Es algo que pasa en todas las relaciones, por supuesto, pero parece que en el caso de Hande y Kerem, esas diferencias se habrían hecho más evidentes con el tiempo. Luego, por supuesto, están los rumores de terceras personas. Siempre hay rumores de infidelidades, de flirteos con otras personas, de coqueteos. Y aunque no hay pruebas concretas que confirmen estas especulaciones, siempre están ahí, rondando como fantasmas. El mundo del espectáculo es así, y a veces, la tentación puede ser muy fuerte. ¿Pero qué dicen los protagonistas? Pues al principio, nada. Ambos se mantuvieron en silencio, sin hacer declaraciones públicas, sin confirmar ni desmentir nada.
Una estrategia bastante inteligente porque mantener el misterio alimenta el interés y las ganas de saber más. Pero poco a poco empezaron a lanzar pequeñas pistas, sutiles indirectas, a través de sus redes sociales. Ande, por ejemplo, comenzó a publicar fotos y vídeos en solitario, mostrando una imagen de mujer fuerte, independiente y centrada en sí misma. Kerem, por su parte, compartió mensajes enigmáticos, con frases inspiradoras sobre el crecimiento personal, la superación y el cambio. Mensajes que, por supuesto, fueron interpretados por los fans como una clara alusión a la ruptura. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué pasará con Ande y Kerem? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Pues bien, intentemos analizar un poco las consecuencias. En primer lugar, está claro que esta ruptura va a generar un gran interés mediático. Los paparazzi estarán al acecho, los medios de comunicación se volcarán en seguir sus pasos, y cualquier cosa que hagan o digan será noticia. Esto, por un lado, puede ser negativo porque implica una exposición constante y una invasión de su privacidad. Pero por otro lado, también puede ser beneficioso, porque les permite mantener su popularidad y seguir siendo relevantes en el mundo del espectáculo. En cuanto a sus carreras, es probable que esta ruptura tenga un impacto, pero no necesariamente negativo. Ande, por ejemplo, está en un momento muy bueno de su carrera. Es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y tiene muchos proyectos en marcha. Su imagen, ahora mismo, es muy valiosa para las marcas, y seguirá siendo una de las actrices más cotizadas del mercado. Kerem, por su parte, también está en un buen momento. Su talento es innegable y ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Además, su proyección internacional es cada vez mayor, por lo que tiene muchas oportunidades laborales a su alcance. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, la verdad es que es algo que a los fans les encantaría. La química entre ellos en Love is in the Air fue espectacular, y muchos sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. Sin embargo, ahora mismo parece algo improbable. Aunque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede pasar, en este momento, lo más sensato es que cada uno siga su camino por separado. Pero, ¿y los fans? ¿Cómo se sienten los fans ante esta ruptura? Pues, obviamente hay de todo. Hay fans que están tristes, decepcionados, incluso enfadados. Que sienten que han perdido algo importante, que han perdido la esperanza en el amor. Pero también hay fans que son más comprensivos, que entienden que la vida es así, y que lo importante es que Ande y Kerem sean felices, aunque sea por separado. Lo que sí es cierto es que la comunidad de fans de Ande y Kerem es muy grande y muy activa. Y a pesar de la tristeza, la mayoría de ellos, creo yo, van a seguir apoyándolos, cada uno por su lado. Van a seguir pendientes de sus proyectos, de sus vidas, y les van a desear lo mejor. Al final, el amor que sienten por ellos es un amor incondicional. Y aquí es donde llegamos a un punto clave: ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones nos deja la ruptura de Ande y Kerem? Pues creo que hay varias. En primer lugar, que el amor, a veces, no es suficiente. Que por mucho que quieras a alguien, las circunstancias, la distancia, las diferencias de carácter, o simplemente el destino, pueden hacer que una relación no funcione. En segundo lugar, que la vida es un constante cambio. Que las personas evolucionan, que las prioridades cambian, y que lo que hoy parece perfecto, mañana puede dejar de serlo. En tercer lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás. Que aunque nos duela, debemos aceptar que cada persona tiene derecho a elegir su camino, y a buscar su propia felicidad. Y por último, que el amor, aunque a veces duela, es algo maravilloso. Que la experiencia de amar y ser amado, es algo que nos enriquece, que nos hace crecer, y que nos deja recuerdos imborrables. Así que, en definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia triste, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida en general. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho pensar. Hemos analizado la noticia, hemos especulado, hemos comentado, y ahora, la pelota está en vuestro tejado. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les parece que les depara el futuro?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Comenten, comenten, comenten. Y como siempre les digo, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Es muy importante para mí, y me ayuda a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.